Gracias por aceptar el cambio de la hora, ¿eh? Es que hoy tuve que mover algunos horarios por algunas otras reuniones y otras clases antes. Pero bueno, vamos a continuar nosotros como le hemos estado haciendo, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros estábamos trabajando la vez pasada, estuvimos trabajando con nuestras fórmulas, ¿verdad? Sí, Entonces, déjenme abrir el formulario. ¿Qué viene después en el formulario, chicos? ¿Tienen ahí a la mano? A mí no me quiere aparecer. Aquí está. Ahorita voy a pegar las otras fórmulas. Bueno, hablamos de razones y de todo eso, ¿verdad? Eh, sí. Hoy vamos a hablar un poquito de la recta. Y ya vamos a empezar a hacer algunos problemas, porque ya vamos a tener como herramienta suficiente para trabajar con ello, ¿no? Ahí voy, es que se está cargando la imagen. Aquí está. Listones para las trencitas. Recortar y pegar. ¿Dónde está el pegamento? ¿Dónde está la pegación? ¿Es este? Sí. Ahí está. Bueno, ¿qué sesión es esta? ¿Es nuestra tercera sesión? Sí, Vale. sí, Sesión 3. ¿Están viendo mi pizarra? sí. Bueno. Ok, entonces, ¿de qué se trata este relajo? Bueno, ahí hay varias formulitas interesantes y la clase pasada terminamos hablando un poco acerca de lo que era la pendiente de un segmento, pero en realidad también se puede aplicar a la pendiente de una recta, ¿sale? Entonces, vamos a hablar rapidísimo de cuál es el principio geométrico. Pues no es otra cosa más que ya hablamos la clase pasada del teorema de Tales, entonces Era el ahorita que nuestro tenía principio como n geométrico. al cuadrado más n más... No recuerdo qué más, Ay, pero Dios. tenía n cuadrada. ¿Alguna fórmula? No recuerdo exactamente cuál era. Ujú. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Lo borré, ¿verdad? Es que me aparecen notificaciones, ya voy a cerrar esto. Bueno, ¿cuál es el principio? Subyacente se le dice, o dónde está basado lo que vamos a ver hoy, es la semejanza de triángulos. Bueno, cuando nosotros tenemos semejanza de triángulos, fíjense lo que podemos hacer. Incluso lo voy a pintar aquí como para expresar la idea. Cuando nosotros tenemos un triángulo de este estilo, ahí está, y yo quiero construir, es más, lo voy a dibujar de manera diferente porque solo me deja modificar el estiramiento aquí abajo, ¿verdad? Bueno,
Imagínense que ustedes ponen un punto aquí y ustedes hacen más grande esta figura. ¿Cuál será la trayectoria que sigue esa esquina? Una línea, La recta, ¿verdad? sí. Entonces, si de alguna manera ustedes dejan fija esta esquina, que es lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, de alguna forma ustedes están dibujando como que una línea. Eso tendría que, ¿cómo se llama? Dividir algo así como la base entre la altura, ¿no? Exactamente. Va a Entonces, saben sacar. que ustedes tienen una línea en el plano cartesiano. Ahorita no voy a dibujar los ejes para no distraerlos, pero no importa cuál sea el triángulo que ustedes pongan aquí, chico o grande, ¿verdad? O independientemente de los lugares en donde ustedes los pongan, pues podemos decir que todos esos triángulos son semejantes. Eso sí lo sabemos. La semejanza nos permite decir que son triángulos de distinto tamaño, pero las proporciones se guardan. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si por alguna razón esta altura mide 3 unidades y este mide 6, entonces esa misma relación, aquí pues no voy a calcular la hipotenusa, no quiero la hipotenusa, quiero la altura y la base porque son precisamente las longitudes que yo puedo medir en estas direcciones, en la dirección de X y dirección de Y. Recuerden que estamos trabajando con coordenadas y se trata de direcciones verticales y horizontales. Entonces, por eso es relevante hablar nada más de la altura y la base. Bueno, aquí si por alguna razón tengo un 4 de altura, tendría un 8. Si aquí tengo un 2, aquí tengo un 4. O un 2,5, aquí tendría un 5, ¿verdad? La cosa es que la relación entre las medidas pues siempre es la misma. Entonces, esto nos sugiere que hay un buen método, un método bonito para nosotros hablar de la inclinación de una recta. Lo que pensamos en cuanto a la inclinación de una recta es que habría que construir nosotros un triángulo de apoyo. Si esta recta se va a inclinar, si fuera una escalera y la vas a inclinar, pues hablamos de la cuña donde va a estar inclinada y entonces a cómo cambia la Y, que era lo que platicábamos la clase pasada, que es cómo cambia de aquí para acá. Estoy hablando de una dirección y cómo cambia la X, y a esta división esa es la que nosotros le vamos a llamar pendiente, porque como la división nos va a dar siempre lo mismo una vez que definamos una recta, pues entonces es una muy buena medida de asignarle a la recta un número que nos diga qué tan inclinada está. ¿Sale? Entonces podemos ponerlo aquí como texto, ¿verdad? Vamos a poner aquí esa conclusión. Siempre se le multiplica por algo y se le suma algo para tener la Y. Multiplica en realidad porque es semejanza, ¿verdad? Sí, pero ¿qué tan arriba y qué tan abajo está? El triángulo, Ah, pues sería el suma, ¿no? ándale, sí, se le suma o se le resta antes de multiplicar, ¿verdad? En las coordenadas. De hecho, esa es una buena observación. No importa los dos puntos que tú pongas, la pendiente que vas a tener en general es la misma, porque todos los triángulos que están debajo de la recta o subyacentes son semejantes, ¿vale? Entonces todos crecen en la misma medida, así como estaba yo haciendo el dibujito. De hecho, antes de poner la conclusión, este, podemos hacer otro dibujito otra vez. Ah, pero que no puedo hacerlo crecer hacia arriba, ¿verdad? Bueno, no, sí me descompone las cosas. Bueno, ahí está. Coincide con la recta, ¿verdad? Bueno, entonces aquí vamos a poner la medida de una inclinación de la recta, la medida de la inclinación de una recta se puede obtener midiendo la altura entre la base de un triángulo rectángulo de apoyo. Todos los triángulos de apoyo que se me puedan ocurrir son semejantes entre sí. De modo que, Tiene la misma razón entre es- los lados, ¿no? De Y entre X o entre X entre Y. ujú. Y hay que decir que vamos a hacerlo en ese orden, ¿verdad? Altura entre base. ¿Podría yo hacer base entre altura, o sea, X entre Y? También lo puedo hacer, no hay ningún problema.
El detalle está en que tiene un significado dividir altura entre base. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros vamos hacia el cálculo y en el cálculo donde nosotros vamos a analizar gráficas como las del INEGI, por ejemplo, pensamos que aquí va pasando el tiempo y aquí, imagínense esos monitos de los, no sé si ustedes tuvieron esos atlas, enormes que no cabían en la mochila, ¿no? ¿Se acuerdan? En la primaria. Sí. Yo sí. Venían unos dibujitos así, exacto. Entonces, pues bueno, lo que nosotros vamos viendo aquí puede ser, millones de personas en población. Ya con calma vamos a hablar de las funciones, que también es parte de nuestro curso, pero nosotros vemos que van cambiando la población, si es que nosotros lo pensamos así, comparado con el tiempo. No es el tiempo comparado con la población, ¿verdad? O sea, no es lo mismo. No es lo mismo decir que la población aumentó 2 millones de personas en 3 años que decir, pasaron, pasaron 3 años y eso depende del número de personas que aumentan. Lo puedo decir, pero si se dan cuenta, se oye un poco más forzado lo segundo, ¿verdad? Como que más bien depende del tiempo cuánta población tiene, sino al revés, ¿no? Entonces, como tienes, normalmente ponemos aquí, si yo pongo la gráfica, pues no me dejarán mentir, lo que me interesa conocer es la población, no el tiempo. El tiempo es una referencia para conocer la población. Entonces, lo importante está en la Y. Lo que yo quiero medir en los problemas prácticos por lo regular es la Y. Entonces, por eso es que divido la Y entre la X, porque quiero ver cómo cambia la Y comparada con la X. Aquí significaría cómo cambia la población a lo largo del tiempo y no al revés. ¿Sale? Entonces, eso de que se use en ese orden la Y entre la X, ¿funciona geométricamente? Sí. ¿Funcionaría geométricamente la X entre la Y? También. Pero hay un acuerdo, una convención se le llama, una convención en que en las pendientes siempre voy a medir altura entre base. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Ahora, Sí. este, hay que distinguir esta situación que yo tengo aquí con otra situación que sería una recta en el sentido contrario, ¿no? Entonces, aquí también estaría cambiando la Y y cambiando la X, pero es relevante tener una manera de distinguir estos casos, ¿no? Porque aunque estén inclinadas de la misma manera las rectas, si yo pienso en esta recta, pues entiendo que este cuate tiene que ir bajando, mientras que este cuate tiene que ir subiendo, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, a esto normalmente la gente le llama una pendiente positiva y a esto le llama una pendiente negativa. También medio lo platicábamos la clase pasada. Que tengamos signos en las pendientes nos ayuda porque en la población una pendiente positiva quiere decir que aumentó la población, ¿sale? Si tengo una pendiente negativa, quiere decir que disminuyó. Entonces tiene mucho sentido usar positivos y negativos. Por lo regular, estas divisiones en física o en las aplicaciones van a significar velocidades. Porque aquí vamos a decir si tengo 2 años de diferencia y tengo 1 millón menos de personas, quiere decir que bajó 1 millón de personas en 2 años o medio millón por año. Es una velocidad, ¿verdad? Si aquí crecieron 3 millones en 3 años, quiere decir que aumentó la población 1 millón de personas por año. Es una velocidad otra vez. Si en vez de tener millones de personas yo tengo distancia recorrida, voy a tener kilómetros por hora, metros por segundo. ¿Sale? Entonces, físicamente o en las aplicaciones esto representa una velocidad, la pendiente, geométricamente es la semejanza y en cuanto a las rectas es la inclinación. ¿Se entiende eso? Son tres significados diferentes, ¿verdad? Bueno, ya no se las hago cansada. ¿Cómo calculo yo la pendiente? Bueno,
Que aquí sea positiva también atiende a esta razón. Si yo empiezo en un punto A y quiero subir, hacerlo a través de los ejes significaría moverme hacia la derecha, positivo, y luego subir, positivo, ¿verdad? Entonces estaría dividiendo algo positivo entre algo positivo que me va a dar positivo. Pero ustedes pueden decir, ¿qué tal si la recta de apoyo es hacia arriba? También lo puedo hacer, ¿no? El triángulo de apoyo. Pero es lo mismo, subo y a la derecha, positivo y positivo. Para que no nos hagamos bolas, yo siempre les sugiero que usen el triángulo de aquí abajo. Pueden usar el de arriba también, no hay ningún problema, pero siempre siguiendo la regla altura entre base, vertical entre horizontal. ¿Ok? Cuando ustedes utilizan esto para ir de A hasta B, en el caso de la recta que va hacia abajo, yo entonces aquí tengo que bajar, negativo, y tengo que irme a la derecha, positivo. Y entonces la división va a ser más, menos entre más, que me tiene que dar negativa, ¿verdad? Si lo pienso al revés, la misma historia. Voy hacia la derecha y voy hacia abajo. Positivo y negativo me da negativo. Hay quien puede pensar que las cosas pueden ser al revés, hacia la izquierda y hacia arriba. Hacia la izquierda negativo, hacia arriba positivo. También me da negativo, ¿verdad? Aquí también pude haberlo hecho. Quiero ir al revés. Hacia la izquierda negativo, hacia abajo negativo y menos por menos me va a dar más. ¿Sí me explicó? Sí. Sí. ¿No? Bueno, entonces, ¿cómo se calcula? Ya vimos qué cosa es la pendiente. ¿Cómo se calcula la pendiente? Pues bueno, aquí ustedes ya han de conocer la fórmula. Si aquí consideran que este es el punto uno, pues a las x, y de las coordenadas le ponen x1, y1, aquí x2, y2. Y ya vimos que la manera de calcular las longitudes horizontales o verticales es restando las coordenadas. Entonces, por eso, la manera de calcular la y es que a la y más grande le quiten la y más chica. Y es esta división, ¿verdad? Porque a la x más grande, que es esta, le van a quitar la x más chica y les da esta cosa. ¿Sale? Y entre x. Bueno, también lo pueden hacer aquí, por supuesto. Y ya ustedes calculan así la pendiente, porque para que calculen la pendiente ustedes necesitan dos puntos. En geometría, si ustedes necesitan hacer el dibujo de una recta, no pueden dibujar una recta nada más con un punto, ¿verdad? Por un punto pasan muchas rectas. ¿Cómo saber cuál de las rectas me va a servir? Ah, pues necesito otro punto. ¿Sale, vale? Otra cosa es que a mí me den un punto y me den la pendiente. Si me dicen que pasa por aquí la recta y que la pendiente son 2/3, entonces yo me puedo inventar un triángulo de altura 2 y base 3, si es positivo, y puedo dibujar mi recta hacia acá, ¿verdad? Si tengo punto y pendiente, punto e inclinación. Si tengo dos puntos es como poner la regla y trazar la línea. ¿Sale, vale? Ahorita vamos Sí. a platicar un poquito de eso. Bueno, también dijimos que cuando las rectas son horizontales, eso medio lo terminamos de platicar la clase pasada. Cuando las rectas son horizontales, pues ustedes pueden elegir dos puntos para calcular la pendiente. Entonces la base, pues sí tienen ustedes una base que puede ser un 5, un 7, un 9, lo que ustedes quieran. Pero la altura del triángulo, ustedes van a decir qué onda con el triángulo aquí, pues es un triángulo deforme en donde aquí está la base, aquí está la altura y aquí está la hipotenusa. O sea, la altura es cero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Es un Sí. triángulo deformado, o sea, bajo esta cosa, ¿no? Entonces, las pendientes cuando estas cosas suceden es que la altura es cero y la base es cualquier cosa, no cero porque hay dos puntos de distancia, entonces siempre es un cero. Y la moraleja es que las rectas horizontales tienen pendiente cero. También, si tengo rectas verticales, en el caso de las rectas verticales no puedo hablar de la pendiente, ahí sí tú se la puerca el rabo, ¿verdad? Porque si yo tengo una altura pero no tengo base, la pendiente en este caso sería una altura que es lo que yo quiero, lo que yo quisiera, cualquier número que yo quiera, dividido entre la base, pero la base es un cero, ¿verdad? Entonces aquí ya no funciona. Cuando la pendiente no existe, o hay gente que dice que
tiene que ver con el infinito, lo cual no es completamente correcto, pero tampoco está errado. O sea, sí tiene sentido, ya vamos a ver por qué. Pues la recta es vertical. Pero si la recta es vertical, pues como que no hace falta hablar de la pendiente, ¿no? La recta horizontal pues, sí nos va a servir un poco más en las aplicaciones que vamos a ver. ¿Ok? ¿Se entiende todo esto? ¿Conocen un poco de esto ya, verdad? Sí, Los demás chicos, Sí, sí. sí, ¿verdad? Bueno, Sí. estoy haciendo repaso rápido para no dejar de mencionarlo. Bueno, y hay una cosa bien interesante que sucede, que lo voy a poner ahorita de referencia, que bueno, si vamos a estar hablando de rectas y de inclinaciones, pues bueno, también se puede hablar de ángulos, ¿no? Solo que los ángulos aquí son ángulos extendidos como tiene que ser en trigonometría, ¿no? Si ustedes tienen aquí una recta y yo les doy la pendiente, pues ustedes muertos de la risa pueden calcular el ángulo con trigonometría, ¿verdad? Si ustedes se saben cuánto es la altura y cuánto es la base, o ni siquiera hace falta que tengan el dibujo, ustedes ya saben el resultado de la división. Pero si ustedes se fijan en este ángulo de aquí que se forma con la horizontal, este es el ángulo que nosotros le llamamos el ángulo de inclinación, que estoy representando aquí con alfa. Este ángulo de inclinación, pues si ustedes ven el triángulo que forma parte del triángulo, la pendiente va a ser precisamente la tangente del ángulo de inclinación, porque es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Están de acuerdo? Si este es el ángulo, este es su cateto opuesto, y este es su cateto adyacente, la X. Entonces, cuando yo les dé la pendiente, o ustedes se encuentren la pendiente, si les dicen, la pendiente es el resultado de la división, es un 0,5. Pues a todo dar, eso quiere decir que la tangente del ángulo son 0,5 y que ustedes pueden calcular el ángulo con la tangente inversa. ¿Se acuerdan de eso todos? Sí. Ujú. sí. En los problemas de Olimpiada va a ser difícil, bueno, no nos van a permitir usar una calculadora. Entonces tendríamos que conocer cómo son seno, coseno y tangente de algunos ángulos. Ahorita si quieren platicamos también de eso. ¿Cómo se logra ¿Cómo se esto? puede sacar el ángulo cuando sabe su coseno, su tangente y Sí, su... ¿Se puede calcular sabiendo solamente el tangente o solo el coseno? ¿cómo, perdón? A ver, no escuché. ¿Se puede saber cuál es la medida del ángulo sabiendo solo su tangente o su coseno? Sí, sí, de algunos ángulos. Sin que usemos calculadora, ¿verdad? Pero sin que Sí. seamos calculadora, ¿cómo? Bueno, es que no lo podemos conocer de cualquiera, ¿verdad? Solo de algunos ángulos que se distinguen, que son los de las escuadras, precisamente los de las El de escuadras de dibujo. 5, 45, 30, 60, algo así. Y Ujú, el de 3, 4, 5, ¿no? es Homero. Bueno, Ujú. el de 3, 4, 5, ¿quién sabe cuáles son los ángulos que están medio raritos que tiene este decimal? Exacto. Ahí sí tendríamos que usar una calculadora. Y básicamente lo que hace una calculadora, antes se usaban unas tablas. No sé si ustedes lo llegaron a ver. ¿Usaron tablas alguna vez en la secundaria o en la prepa? Como tabla. No. ¿No? No. Déjenme buscarles un ejemplo. Voy a hacer una pausa con esto porque esto sí es relevante, ¿verdad? O sea, esto nos va a dar mucha herramienta para calcular cosas, inclusive en geometría sintética, ¿no? En geometría simple. Déjenme buscarles un ejemplo de esas tablas. Ahí voy. Es que lo que está en las entrañas de las razones trigonométricas es el resultado de ciertas divisiones. O sea, miren, por ejemplo, bueno, lo vamos a poner. Yo quería poner otra cosa aquí, pero ya nos metimos en ese rollo, entonces ahora vamos a platicar. Miren, por ejemplo, en un triángulo equilátero, ¿qué sucede? En un triángulo equilátero, que son triángulos bonitos, son figuras fundamentales, vamos a pensar que tengo de lado uno, que son como las figuras de referencia. Entonces, si yo aplico Pitágoras como para conocer
¿Cuál sería la altura de este cuate? Yo pienso aquí en un medio y haciendo las cuentitas puedo llegar a la conclusión de que la altura de un triángulo rectángulo, la mitad del equilátero, es raíz de 3 entre 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta raíz de 3 entre 2, cuando lo elevo al cuadrado, me da 3 cuartos. ¿Sale? Este lo elevo al cuadrado y me da un cuarto. 3 cuartos y un cuarto es un entero, que es el cuadrado de este. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, lo que hace la gente para memorizar esto ya lo pueden tener de memoria, se vale memorizarlo, la memoria no siempre es mala. Es que, bueno, como que toda la información está ya no en el triángulo o rectángulo, sino en la escuadra. Bueno, ya no en el triángulo equilátero que diga, sino en la escuadra. Aquí tienen raíz de 3 entre 2, aquí tienen ustedes un medio, aquí tienen uno. Si toda la figura la multiplican por 2, aquí les va a quedar 2, aquí les va a quedar uno y aquí les va a quedar raíz de 3. Y entonces ustedes se pueden memorizar esas medidas. Este es un triángulo semejante a la mitad de un triángulo equilátero. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ustedes cuando usan el juego de geometría, viene una escuadra de este estilo, porque es una figura fundamental. Ya no tienen ustedes, sería interesante tener una escuadra de un triángulo equilátero, ¿verdad? Si fuera una figura fundamental. Pero bueno, no hace falta tener todo el triángulo, sino basta con la mitad, porque teniendo una mitad pueden dibujar el triángulo completo. Multiplican entonces por 2 para quitar las fracciones. Entonces, nosotros sabemos que ese ángulo es de 60 grados porque era de un equilátero y esta es la mitad. Entonces, esta información que ustedes tienen aquí, que bien pueden guardar en su memoria, em, es una herramienta importante para conocer todas las razones trigonométricas de 30 y de 60. De hecho, para que ustedes se acuerden de esto, si pensamos en seno de 30, que seno es cateto opuesto entre hipotenusa, si pienso yo en el 30 grados, el opuesto es 1 y la hipotenusa es 2. Entonces, para que yo me acuerde cuál es el triángulo fundamental o este modelo como referencia, pues basta pensar que siempre que tenga un cateto de 1 y una hipotenusa con el doble, entonces tengo 30 y 60. Y a esta altura la puedo calcular con Pitágoras, si no me acuerdo. ¿Sí lo ven? Este es un triángulo distinguido. El otro triángulo distinguido, que es precisamente la mitad de un cuadrado, ese ya es más conocido, ¿verdad? La otra escuadra de dibujo es un triángulo, isósceles, que es la De mitad de un cuadrado, 45, ¿no? de 45 grados, exacto. Profe, pregunta, pero ahí cuando, por ejemplo, dices el triángulo del ángulo de 45, ahí cuál sería la hipotenusa, el opuesto y la adyacente? Cuando dices la Mm, fórmula de ley de cosenos. Pues aquí se repiten seno y coseno, por ejemplo. Seno y coseno de 45 grados son lo mismo, ¿no? Y son lo mismo porque si te fijas en este ángulo, si no te mueves de este ángulo, seno es opuesto entre hipotenusa, 1 entre raíz de 2. Coseno sería adyacente entre hipotenusa, pero como adyacente y opuesto miden lo mismo, seno y coseno son lo mismo. ¿Sale? Este es bonito también porque la tangente mide 1, es 1 entre 1. Sí. ¿Y ¿Vale? cuando no hay hipotenusa? ¿Cómo, perdón? ¿Y cuando no hay hipotenusa? Cuando no conocemos la hipotenusa, pues con Pitágoras. ¿Sale? ¿Sí me explicó? ¿Sí queda claro por qué son triángulos distinguidos? Sí. Sí. Entonces, bueno, yo aquí a la derecha la regué. La tangente de punto 5, pues no la conozco. No puedo conocerlo con esto. Pero si me dijeran que, bueno, en realidad no quise ponerlo, pero lo pongo así, miren, si les dijeran que la pendiente es 1 entre raíz de 3, entonces la tangente del ángulo es 1 entre raíz de 3. Con la práctica uno hasta llega a memorizar los números, los decimales, si es que usamos una calculadora en los cálculos. Pero como en la Olimpiada no puedo utilizar calculadora,
me van a poner cosas como estas, que se pueden poner en términos de raíz de 2 o de raíz de 3, o se pueden simplificar a cosas de raíz de 2 y raíz de 3. Entonces, si a mí me dicen que la pendiente es 1 entre raíz de 3, ¿cuánto vale el ángulo? ¿Cuál? ¿Sí? Si la tangente es 1 entre raíz de 3, quédensele viendo fijamente a estos dos de amarillo y díganme cuánto vale el ángulo. ¿Dónde o cuál ángulo de todos la tangente vale 1 entre raíz de 3? No sé si... mm, porque no creo que sea igual el de 45 grados. No, ¿verdad? Porque este no involucra la raíz de 3. Tiene que ver con estos, ¿no? Sí, ¿Para cuál ángulo la tangente vale 1 entre raíz de 3? 30. 30 grados, ¿verdad? Porque el opuesto es 1 y la adyacente es raíz de 3. Entonces aquí ustedes si ven esto, muertos de la risa, pueden decir, este es un ángulo de 30 grados. Y ya no usaron calculadora, ¿verdad? Profe, ¿qué pasa si el opuesto es igual, es la misma, es una hipotenusa? No puede ser la hipotenusa del opuesto. ¿Cómo? Bueno, a menos que tengas otro triángulo dibujado encima, ¿verdad? ¿Sale? Y esa es una observación interesante. La tangente siempre tendrá que ver, la pendiente siempre tendrá que ver con los catetos. Porque como estamos en un sistema coordenado, siempre vamos a tener x, y. Y x, y son perpendiculares. Entonces, siempre que hablemos de un ángulo de inclinación, es el ángulo formado con el eje X. ¿Sale? ¿Puede ser negativo este ángulo? Sí. ¿Puede ser más grande de 90? También. Ahí es donde usamos las razones trigonométricas, pero ya extendidas. ¿A qué me refiero? Lo vamos a poner aquí. Aunque no hace falta poner ángulos negativos o ángulos mayores de 90, que no tendrían significado para un triángulo, ¿verdad? Aunque no tengamos no tenemos necesidad, sí puede suceder. Por ejemplo, si aquí les dijeran que este ángulo, si ustedes pensaran a esta alfa como el ángulo de inclinación de la recta, pues claro que les va a dar algo más grande, les va a dar, pongan ustedes 120, ¿no? ¿Sale? Pero ¿qué significa que tengan un ángulo de 120? Quiere decir que aquí tienen 30 y que entonces aquí pueden hacer su triángulo, ¿verdad? Aquí tienen 60. Y entonces, como yo ya me memoricé cómo funciona una escuadra de 30 grados y 60, el lado opuesto mide la mitad de este. Y aquí tengo raíz de 3. Entonces la pendiente de este cuate va a ser 1 entre raíz de 3. ¿Sí lo ven? Sí. Pero no hace falta agarrar un ángulo aquí, ¿no? Incluso hay situaciones en donde ustedes pueden agarrar el ángulo completo de acá también. Si lo ven al revés, aquí tendrían menos 120, ¿no? Pero acomodan este triángulo aquí y también la pendiente es 1 entre raíz de 3. ¿Sale, vale? Los ángulos siempre ustedes los van a medir respecto de la parte positiva del eje X. Entonces, aquí está el centro y los ángulos aquí les van a dar positivos. Si el ángulo lo miden así, les va a dar negativo. ¿Sale? Como que lo positivo es destapar una botella. Es como destaparían ustedes una botella, es ese giro. Y negativo es apretar. ¿Sabes? Sí. Y si alguien les pidiera calcular, por ejemplo, seno de 135 grados, pues entonces nosotros usamos los triángulos distinguidos, porque lo que le falta a 135 para 180 son 45, ¿no? Entonces, 100 grados. ¿dónde andan los 135? Andan aquí, ¿verdad?
¿Y qué cosa es seno? Seno es opuesto sobre hipotenusa. Entonces, como ustedes saben que aquí hay 45 grados, esto es a lo que me refiero con las razones trigonométricas extendidas. Si aquí hay 45, pues ustedes pueden poner la escuadra que es la mitad de un cuadrado. De eso Entonces, también hay una 45. ujú, ustedes acomodan esto y muertos de la risa van a decir que el cateto opuesto es 1, la hipotenusa es raíz de 2. ¿Sí? Hay que Sí. ver cómo acomodar las cosas. También vamos a tener algunas otras situaciones en donde los ángulos parecieran negativos, ¿no? Si yo les pido que calculen coseno déjenme ver, coseno de 240 grados, ¿qué tendría yo que hacer? Pues yo sé que hasta aquí son 180, entonces me Ir tengo sobrepasando, ¿no? hay que sobrepasarlo exactamente. Entonces los 240 están hasta acá, porque es un ángulo positivo, tengo que girar así, ¿no? El otro lado hay 30, ¿no? Ese 30, Entonces, 70. este es más bien de 60. ¿Sí le ven? Sí. Si es de 60, pues otra vez, muertos de la risa, acomodan ustedes triángulo de la escuadra correspondiente. ¿No debería ser el otro triángulo? El que está justamente enfrente de la flechita. Bueno, podría ser este, pero conviene que ustedes pongan el triángulo de apoyo siempre apoyado en la X, ¿vale? Y van a ver, ¿por qué les digo eso? Porque cuando apoyan, así tienen coordenadas, ¿ya vieron? Entonces, si ustedes se acuerdan de esto, 30 grados aquí mide 1, aquí mide el doble, ¿verdad? Y aquí mide raíz de 3, que es el acomodo de este triángulo, ¿no? ¿Sale? Por eso conviene acordarse que el opuesto a 30 grados es la mitad de la hipotenusa. Para no usar fracciones, pues aquí le pongo 1 y aquí 2. Le puedo poner aquí un medio, aquí un 1 sí también, pero aquí quedaría raíz de 3 entre 2. O sea, usan un triángulo semejante que les ayude. Y si ya tengo esto, pues bueno, chequen que del centro yo me estoy yendo hacia la izquierda, entonces tengo un -1. Y de aquí para abajo me estoy yendo hacia abajo, también es un negativo. De hecho, ¿cuáles son las coordenadas de este punto? -1 con menos raíz de 3. ¿Sale? Usted lo pueden deducir. Y la pendiente de esta recta, entonces, ¿cuál sería? Pues sería, pueden ustedes poner menos raíz de 3 entre -1, que finalmente les va a dar positivo. Tiene que ser positivo, ¿verdad? Porque la escalera, que es la línea, está inclinada hacia la derecha, así como dijimos aquí. ¿Sí ven qué emoción? Sí. Sí, Sí, siento convulsión sí. en su corazón. Bueno, y entonces, ¿cuál sería el coseno de 240? Pues usan el triángulo que ya se inventaron. Pueden usar cualquier triángulo semejante. Entonces, el coseno es el cateto adyacente, que mide -1. Aquí sí es importante ponerle -1. Y la hipotenusa siempre va a ser positiva, porque la hipotenusa no importa dónde esté, la hipotenusa siempre es un segmento que se separa del origen. Y si se separan del origen, pues ustedes se van a separar con longitudes positivas. Por eso este radio, se le llama radio, radio vector, porque la gente piensa que hay un vectorcito aquí, una flechita. Este radio siempre va a ser positivo, entonces aquí siempre ponen positivo. De hecho, es -0.5, el coseno de 240. Entonces, aunque no lo pueden ver el 240 dentro de un triángulo, siempre pueden acomodar un triángulo y con coordenadas positivas, negativas, para que les dé algún valor. ¿Sale? Siempre se pueden hacer este tipo de cosas. ¿Ok? Sí. Bueno, muy bien. Entonces son cosas que hay que conocer. Todo esto, el saber esto, es parte de un tema de trigonometría que la gente le llama el círculo trigonométrico.
Y el círculo trigonométrico no es otra cosa más que un círculo de radio uno, esa es su única gracia. Es un círculo de radio uno, pero vean qué gracia. Cuando ustedes hacen un dibujo aquí, déjenme agarrar una, déjenme hacerlo bien, porque luego me quedan unos círculos ahí todos feos. Aquí está, ¿ya ven? ¿Dónde se cierra esto? Aquí. Entonces, si ustedes tienen un círculo de radio uno, sucede una cosa bien interesante. Déjenme hacerlo bien. ¿Qué puedo hacer? Vamos a llevar esto más allá arriba. Ojalá en las pizarras físicas tuviera yo estas cosas de la electrónica porque se pueden mover bien chido. O le puedo uno dar control Z, ¿verdad? Bueno, miren qué pasa con un círculo de radio uno. Vamos a pensar que tiene radio uno. O sea que aquí le voy a pegar al uno, aquí al uno, aquí al uno, el menos uno. Este radio obviamente va a ser de radio uno, ¿verdad? Y voy a tener una altura, y le voy a poner de azul, y aquí un segmento blanco. Bueno, ahí está. Sé yo que esos son 90 grados. Bueno, si yo pienso en este ángulo, le voy a llamar phi, es una letra, este, hay otra phi en Le que, Fibonacci, ¿no? ajá, la de Fibonacci, el número de oro, la razón dorada, etcétera. Así como tenemos pi, también tenemos phi, ¿verdad? Otro número importante. Bueno, una phi informal es esta, porque bueno, los griegos cuando dibujaban esto hacían esto, ¿verdad? Y si uno lo dibuja muy rápido, o sea, lo convierte en phi, también por eso se llama phi esta. Es más informal, ¿no? Bueno, entonces, si esto mide uno, fíjense qué emoción. Cuando ustedes calculan seno de phi, que lo puse bien a propósito de color blanco, ¿qué cosa es? Ah, bueno, creo que la regué. Más bien coseno. Coseno de phi va a ser esta base entre la hipotenusa, que mide uno. Entonces, si bien coseno es una división, siempre es una división, ustedes pueden verla, si le ponen un denominador uno, lo pueden ver como una longitud. ¿Sí ven qué bonito? Coseno es una división, pero aquí lo pueden ver como una longitud si ponen una hipotenusa uno. Entonces, ustedes si dibujan un triángulo grandote de 1 metro de hipotenusa, nada más basta con que pongan su regla aquí abajo y midan la base y eso es el coseno. ¿Sale? Lo mismo va a pasar con seno. Seno del ángulo, pues va a ser la altura entre uno y la misma historia. Seno lo pueden ver como una longitud, no como una división. ¿Sale? Pero pues esto también está bien interesante porque ustedes saben que ahí se vale Pitágoras. Entonces sabemos que la altura más la base es un uno. Entonces, cuando este es el mismo ángulo, porque están en el mismo triángulo, eso quiere decir que seno al cuadrado de lo que quieran, más coseno al cuadrado de esa misma cosa que quisieron, si tienen que ser igual los ángulos, va a valer uno al cuadrado, pero pues es uno. Y esto se llama una identidad trigonométrica. ¿Capichi? ¿Qué diferencia hay Sí. entre una identidad y una ecuación? ¿Alguien se lo sabe? ¿Sí me están pelando todavía? Sí. Sí, ahí Sí. están. O ya se mimieron. Bueno, dicen que los machos no decimos nos vamos a mimir, solo nos mimimos y ya. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Nosotros, Una cuando... identidad cumple para todo valor. Exactamente, ¿verdad? O sea, la identidad sí también es una ecuación, pero bueno, no es solo una ecuación, es una colección de ecuaciones.
Porque cuando yo escribo esto, resulta que esto es válido para 30 grados, ¿verdad? Es válido para 15 y para el valor que ustedes quieran. ¿Me explico? Sí, Entonces, mañosamente les están dando aquí un montón de igualdades y esa es la idea de la identidad, que no importa qué valores pongan ustedes aquí, la relación que se está estableciendo va a ser la misma siempre. Y esa es la diferencia con una ecuación. Una ecuación simplemente es una igualdad y cuando uno tiene igualdades de este estilo, por ejemplo, pues normalmente vamos a determinar que aquí la x vale más y menos 3. Y estamos hablando, ¿cómo quien dice? Entre líneas de que estamos estableciendo un número que cumple con esa ecuación, mientras que aquí tenemos una identidad. ¿Podemos con X hacer identidades? Pues también podemos escribir esto, ¿verdad? Eso es una identidad. Esto es una identidad, ¿vale? Entonces, la identidad por lo regular no establece relaciones entre variables más generales, ¿sale? Entonces, por eso son relevantes las identidades en trigonometría, porque si yo te digo que esto se va a cumplir para cualquier ángulo, pues estoy girando mi línea verde, mi radio verde, y voy a tener muchas igualdades, ¿vale? Cuando ustedes tienen una ecuación, la resuelven y resulta que AX valía 3 y meten el valor aquí, pues cuando comprueban les queda 3 al cuadrado menos 9 igual a 0, 3 al cuadrado son 9, menos 9 igual a 0, entonces resulta que 0 es igual a 0. Esta es una identidad, pero solo entre ese valor, ¿sale? Muy bien. Bueno, entonces ya platicamos un poco sobre esto porque nos va a ayudar a conocer ángulos. Y bueno, ¿qué más viene en nuestro formulario? Vamos a acabar con esto. No sé si me dé tiempo de poner ejercicios, yo creo que sí, a lo mejor lo ponemos de tarea. Pero bueno, vean, ¿qué cosas son relevantes cuando yo conozco la pendiente? La pendiente a mí me permite decir cuál es la inclinación de la recta, aunque la palabra inclinación en geometría analítica está reservada para el ángulo. Si alguien pregunta cuál es la inclinación y yo contesto con la pendiente, no está mal, pero probablemente me están preguntando por el ángulo, ¿sale? Y fíjense que aquí me lo establece. La tangente de la inclinación es la pendiente, ¿sale? Entonces, por lo regular, ya no digo que la inclinación de una recta es la pendiente, sino hablo de la pendiente y del ángulo de inclinación, ¿sale? Los dos están relacionados así. La tangente del ángulo de inclinación es la pendiente y la tangente inversa de la pendiente es el ángulo de inclinación, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con las pendientes? Las pendientes son más fáciles de usar porque son divisiones. Los ángulos tal vez no son tanto porque, bueno, aquí lo estoy estableciendo con grados sexagesimales, pero también se puede usar con radianes, ¿verdad? Con calma vamos a platicar de eso también. Si yo uso las pendientes, ¿cómo sabría yo, por ejemplo, que dos rectas son paralelas? Y aquí nos dice, pues las pendientes son iguales. Si notan, ¿por qué pasa eso? Sí, porque de la forma tendría que tener literalmente el mismo triángulo, pero nada más que uno tendría que estar como más arribita del otro, ¿no? Más arribita, más abajo o en cualquier otra parte del plano, eso. Muy bien. Ay, voy a añadir esto porque ahorita lo vamos a discutir. Déjenme nada más mover mis páginas para que no queden en desorden. Ahí está. Bueno, otra vez, plano cartesiano. ¿Cómo son dos rectas paralelas? Ah, pues ahí te va. Así, ¿verdad? Bueno, esas no son paralelas. Así. Bueno, me sé una manera infalible de construir otra paralela. Copiar y pegar. Ahí está. Y esto es lo que está pasando precisamente. ¿Sí lo ven? Entonces, si yo sí, tengo, Sí. ¿sí? Si yo construyo aquí los ángulos de apoyo para calcular la pendiente,
Pues va a pasar lo mismo aquí, ¿no? De hecho, que Y el no triángulo pasa nada. nada más tendría que extender las casetas de ese triángulo y ya se haría, bueno, el triángulo de Ujú. abajo y ya sería literalmente el triángulo para el otro. Muy bien, eso podría realizarse, ¿verdad? Si Eso tengo un me queda triangulote. un poquito, pero ¿cómo así daría? Eso. O al revés, ¿no? Pero sí, precisamente es lo que está pasando. Al final de cuentas, como son paralelas, la pendiente que yo obtenga aquí es la misma pendiente que yo obtengo acá. Entonces, si yo veo que dos rectas o dos segmentos tienen la misma pendiente, puedo decir que son paralelos. No necesariamente iguales, porque en el plano yo puedo trasladar cosas, ¿no? ¿Ok? Y bueno, la perpendicularidad es una cosa hermosa. Vean qué va a pasar. Chulada de maíz prieto. Vean. Bueno, es más, ni siquiera necesito esta línea. Nada más voy a pensar, no le atino. Nada más voy a pensar que tengo mi eje X y que por ahí anda el origen. No tiene que ser en el origen, puede ser en cualquier otro lado, ¿verdad? Pero vamos a poner el origen ahorita. Entonces, fíjense, si yo trazo, voy a poner aquí un segmento azul, pero hay que hacerlo bien, ¿no? Vamos a poner más grueso. Segmento azul y un segmento rojo. Esas dos cosas a mí me ayudan para calcular la pendiente de una recta así. Lo que no le voy a atinar. Ahí está más o menos. Así, ¿verdad? Bueno, miren qué va a pasar. Lo voy a poner así, sin poner símbolos. Nada más voy a poner dibujitos. La pendiente de esta recta va a ser positiva, ¿no? ¿Y qué cosa es? Les va a dar risa lo que voy a hacer. Sí o sí. ¿Cuál ¿Están de sería la acuerdo? pendiente, no? ¿Mm? Pero sí sería la pendiente, ¿no? Eso, la pendiente es rojo entre azul. Sí. ¿Vale? Bueno, ahora miren qué voy a hacer. Voy a agarrar este mismo. Ah, bueno. El ángulo de inclinación, ¿cuál sería? Sería este. ¿Ok? Y bueno, como también. Y por eso cuando traes una línea cualquiera, no paralela que cruce sus dos líneas, hace literalmente, pues hace como un mismo ángulo, ¿no? Algo así. Internos, externos, algo así. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasa con alfa más beta? ¿Cuánto vale? 90. 90, ¿verdad? 90 grados. Ahí está. Entonces, miren qué voy a hacer. Copiar, aunque me traje también la línea blanca, ahorita la vamos a borrar. Ahorita le pongo su línea. Miren qué voy a hacer. Aplasto Shift. Me dejó. Voy a hacer esto. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí. sí. Es lo mismo, sí o sí. Entonces hay un ángulo de 90 grados, ¿no? A Yo que ver. si haces eso cuatro veces, o sea, una en cada esquina sería un cuadrado, y con eso se podría demostrar el teorema de Pitágoras. A ver. Antes del teorema de Pitágoras, un poquito más sencillo que el teorema de Pitágoras. Esta pendiente va a ser negativa. ¿Están de acuerdo? ¿Y cómo va a ser Sí. la pendiente? De izquierda arriba. La pendiente va a ser, miren qué la voy a hacer aquí, sí o sí. Nada más gira este de esa bolsita. Azul entre rojo, ¿no? Sí. Pero hay que tener cuidado porque como la recta quedó inclinada al revés, esto va a ser negativo. ¿Capichi? Uy, pero no Sí. Aquí puede tengo estar beta. en positivo, ¿no? A Así al ver, revés. este es beta y este es alfa. ¿Qué dijimos que pasaba con alfa más beta? Era Suma 90. 90 grados. Era 90, ¿no?
Entonces, ¿cuánto mide el ángulo entre las dos rectas? 90. Bien. Entonces, moraleja, si las rectas son perpendiculares, ¿qué tenemos que pensar para las pendientes? Que son la misma, Nada más se voltea, ¿no? se voltea y le cambio signo. O sea, ejemplo, piensen ustedes que la pendiente de aquí de la derecha, esta la voy a llamar M1. Ahí. Que M1 son 7 tercios, por ejemplo. Entonces, la M2, Sería negativo y sería 3 séptimos. Bueno, sería eh, menos 3 séptimos. al revés volteado y negativo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar si yo multiplico M1 por M2? Uno, bueno, menos uno. Bueno, la gente lo escribe así, la perpendicular. A veces ni siquiera le ponen índice, nada más le dicen M y M perpendicular, ¿no? Pues sí, Podría ser M prima. ajá, exacto. Como una es el al revés volteado del otro, se cancelan los 7, se cancelan los 3 y les da -1. Entonces, lo que podrían decir también es que si despejan aquí M2, por ejemplo, o M1, el que ustedes quieran, es la misma relación, ¿no? Sí. Este número, estos números se llaman los recíprocos. Por eso aquí estoy poniendo que las dos, la multiplicación de las dos pendientes es -1, o que una se obtiene poniendo abajo la otra y con menos. Pero ahora sí, como dicen los colombianos, ¿cómo así? Bueno, pues es que uno entre el número, lo que le hace al número es ese volteo que vieron ustedes. ¿Qué pasa si yo pongo, yo pienso, por ejemplo, esto es para efectos prácticos, ¿verdad? Si tengo 7 tercios, ¿qué demonios será uno entre 7 tercios? Pues ustedes hacen la ley del changuis, le ponen un uno a este uno que estaba allí, 7 tercios, multiplican extremos, 3, multiplican los del centro, son 7. ¿Sale? Bueno, con signo negativo. O sea que esta operación que yo hice de voltear se puede lograr poniendo la fracción en un denominador. O sea, esto que está escrito aquí es lo mismo que voltear. Claro, con el cambio de signo, ¿verdad? O sea, algebraicamente se obtiene así, pero en mi mente yo puedo nada más voltear los números. ¿Sale, vale? Sí, Sí. ¿Qué significa voltear los números? Agarrar el triángulo que yo tuve aquí de base o de apoyo y ponerlo acá, así como lo hice. ¿Qué significa cambiar signo? Ah, pues significa que el triángulo de estos no lo estoy viendo reflejado, o sea, no estoy viendo azul entre rojo, sino que efectivamente recupero la transformación de agarrar el triángulo y voltearlo, ¿vale? Y girarlo. ¿Sí está claro eso? Sí. ¿Capisci o no capisci? sí. Bueno, entonces esos son los fundamentos geométricos que hay detrás. ¿Y por qué los estoy revisando? Porque en los problemas que uno vaya viendo, se van a utilizar todos estos fundamentos. Y si yo entiendo los fundamentos, pues puedo manipular la cosa geométrica, la cosa trigonométrica, la cosa algebraica, a como yo lo necesite. ¿Sale? Entonces, bueno, van a ver de dónde salen las ecuaciones de la recta. Vamos a poner aquí rápido. A ver si alcanzo a terminarlo. Tengo 15 minutos. Entonces, las ecuaciones de la recta. Estas ustedes ya las conocen. ¿De qué tipo son las ecuaciones de una recta? ¿Qué necesito para trazar una recta en un dibujito? Si quieren Pues dibujar una dice que recta la con... pendiente y ¿cómo se llama?
cuando choca con el eje lleno. Esa podría ser una manera, pero no siempre necesito una intersección con un eje, que es algo relevante, porque cuando intersecto con los ejes, miren, aquí incluso pude haber agarrado esta altura y esta base para saber la pendiente, ¿no? Pero no solo está involucrada la pendiente, porque recuerden que las rectas paralelas tienen la misma pendiente. Entonces no es información suficiente una pendiente. Todas estas tienen la misma pendiente, pero son rectas distintas, ¿no? Pues sería cuando chocas con el eje lleno, porque ahí diría que todo arriba y todo abajo está. Eso, intersección con el eje Y o un punto, cualquiera, ¿verdad? Entonces digamos que la recta está apoyada en ese punto, está anclada ahí, y además tengo cuánto mide la pendiente, ¿verdad? Pues ahí le podrías ir sumando y sumando y sumando hasta Ujú. llegar al eje Y ahí ya puedes hacer. Esa puede ser una manera, pero bueno, esta ecuación se llama punto pendiente, porque la información que ustedes tienen es un punto y una pendiente. Pero la pendiente, pues hemos estado insistiendo bastante, es la división de altura entre base, ¿verdad? Entonces vamos a poner que es una altura y una base. Sale. ¿Y esto de qué me sirve? Ah, pues es que lo que tú puedes decir es que la recta es el lugar geométrico. ¿Qué es un lugar geométrico? Es el espacio, es la región, son los puntos donde, donde viven ciertos puntos de coordenadas variables. Esto se representa con X e Y porque son variables, se va a mover, pero ¿qué cumplen todos los puntos de esta recta? Lo que hicimos al inicio, ¿se acuerdan? Agarrar mi triángulo y estirarlo o acercarlo, pues van a tener la misma pendiente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dijimos que se calculaba la pendiente teniendo dos puntos? Dijimos que es esta Y menos la Y0, es la X menos la X0, y esta división me va a dar siempre la misma pendiente, ¿no? Entonces aquí está ya la ecuación de la recta, punto pendiente. Ejemplo. Vean cómo todo es muy práctico si uno ya conoce los fundamentos, ¿verdad? Yo tengo un punto con coordenadas -3,4 y quiero que la pendiente sea 2/5. Entonces yo voy a decir, hago mi dibujo de referencia, ni siquiera tengo que acomodar bien este punto. Lo puedo hacer, pero no lo voy a hacer. Aquí está A y entonces aquí está mi pendiente. ¿Y cómo interpreto la pendiente? 2 de altura y 5 de base. O sea que este vato es la recta. ¿Y cuál es su ecuación? Ah, pues si tú piensas que aquí tienes un XY, este ya dijimos que es -3,4. Entonces, y menos 4 es x menos -3, y esto tiene que ser igual a 2/5 siempre. Simplifican y este señor es 2/5. Entonces aquí ya tienen una ecuación. Y todos los puntos que viven aquí en esta línea, al sustituir las coordenadas en esta ecuación, me van a dar 2/5. ¿Te le vale? Sí. Sí, Hay gente que manipula un poquito más esta expresión. Recuerden que este y este son números específicos, por eso la gente le pone un cero como para decir, sí fue una X, sí fue una Y, pero tiene valores específicos que están fijos. Por eso les ponen cero, porque es como el punto de inicio, punto de apoyo, punto de partida. ¿Vale? Hay gente que no escribe la ecuación así, hay gente que le gusta más escribirlo así, también se vale. ¿Ok? Porque agarran esta pareja y la me pasan gusta más multiplicando. multiplicando. Ujú, Porque es más exactamente. fácil porque manejar así multiplicando que las fracciones. Eso. Hay gente que le gusta más esto, ya no manejas fracciones. Aunque si tienes una fracción, pues seguro no, no, vas a estar trabajando con esto. En este formato, ¿cómo se vería esta recta? Ahorita vamos a lo que decías, Fer. Entonces se va a poner, mira que lo voy a poner de azul. Y menos 4 es 2/5, multiplicado por x más 3. Y bueno, hay gente a la que le gusta despejar la y de aquí. La X. Entonces, 2/5 de x
más 6 quintos, ¿verdad? Porque es 3 quintos por 3 más 4. 4 enteros. Estos se pueden sumar, por supuesto, y entonces me da 2 quintos de x más 5 por 4, 20, 26 quintos. ¿Sí me siguen? Estos, Sería una oh, recta, ¿no? ajá, multiplico por 5 me da 20 quintos más 6 quintos, 26 quintos, ¿no? Bueno, y ya obtuve otra ecuación. Esta otra ecuación es otro formato que se llama el formato de la pendiente. Obviamente, se tiene que llamar pendiente porque miren, la pendiente que ustedes dijeron sobrevivió al peligro, ¿no? Pero este otro vato, ¿qué significa? Ese vato se llama ordenada al origen. Las ordenadas son los valores de y es la intersección con y que estaba diciendo Fer. Entonces vean qué emoción. Si yo copio mi recta, ¿cuál era? La recta era esta, ¿no? Bueno, la voy a dibujar otra vez. ¿Qué propiedad cumplen todos los puntos que están en el eje Y? Denme un punto que está en el eje Y. A ver, ¿quién dice yo? 7. 7, ajá, pero ¿qué coordenadas debería tener? Este, 0,7. 0,7, exactamente. Entonces, otro punto. 12,0. 12,0 anda por acá, ¿verdad? Más o menos. Entonces, si quiero el 12, ¿qué coordenadas tendría? X sería negativa, ¿no? Ah, no. 0, 12, ¿no? ¿Y qué más? Y sería infinito. 0 menos 10. Son otros ejemplos. ¿Qué tienen en común todos los puntos que están ahí? Y siempre y es igual a cero. Mm, mm. X es igual a 0. No sé si Al revés, ¿verdad? Que x es igual a 0. Exacto. Entonces, si en esta ecuación x es igual a 0, pues les queda 0 por 2 quintos y le dan chicharrón al 2 quintos, ¿no? Se elimina esta parte y les queda entonces que y vale ¿cuánto? 26 quintos, ¿verdad? Pero como la pareja 0 con 26 quintos cumple con la ecuación, entonces voy a borrar estos. El 0 con 26 quintos, no sé dónde está el 26 quintos, vamos a pensar que está aquí. 0 con 26 quintos es un punto en Y. Entonces esto de ordenada al origen se refiere a la distancia que hay entre el origen y la ordenada. Estas se llaman ordenadas. Estas se llaman abscisas, así con ese C. Entonces este punto forma parte de la recta. En realidad lo que les están dando aquí es la intersección con el eje Y, como decía Fer al inicio. ¿Se acuerdan? Sí. Manipularon la ecuación, despejaron la y entonces el chambelán de la X, pensando que la X va a cumplir sus 15 años, es la pendiente. ¿Y cómo se interpreta la pendiente si es 2 quintos? Ah, quiere decir que aquí me voy a ir 5 y que aquí me voy a ir 2. Ah, pues a todo dar con este formato de la ecuación de la recta,
va a ser más fácil dibujar la recta, sin andar tabulando, ¿verdad? Sin andar dándole valores a la X y obtenerlos de Y, etcétera, ¿no? Entonces, con estos tres parámetros, 26 quintos quiere decir que se van hasta acá 26 quintos. 2 quintos, ¿se acuerdan ustedes que esto es la Y y que esto es la X? Y entonces dibujan la recta, la pendiente y la recta. ¿Sale? Entonces, por eso este formato se llama pendiente ordenada al origen y el formato se escribe Y igual a M por X más B, donde B representa a este vato. ¿Capiché? Sí. Pero vean de dónde salió todo, del concepto de pendiente. Y la X y la Y son puntos móviles que ustedes van a poder estar moviendo acá, ¿verdad? Por eso son variables. Entonces, en las ecuaciones, estas ecuaciones de este formato, adivinen cómo se llaman. Binomial, bueno, no, de segundo grado, ¿no? De segundo grado. Segundo, primero, ¿no? No es el primero, porque el segundo es el de, ¿cómo se llama? Las parábolas, ¿no? Sí, con segundo es el cuadrado. Entonces, ¿cómo se llamarán estas ecuaciones? De primer grado, binomiales. No sé. Las ecuaciones que corresponden a líneas, vamos a ponerlo así, son ecuaciones de primer grado y se llaman ecuaciones ¿qué? Si tuvieran que ponerle nombre a esas ecuaciones, ¿cómo se llamarían? Binomiales, porque tiene dos números. No me vayan a salir con que Juanita. ¿Sí? Bueno, le podemos poner Juanita, pero no nos van a entender. ¿Cómo se llaman esas ecuaciones? Las ecuaciones que generan Lineales. líneas lineales. Carita feliz, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso cuando escuchan ustedes el término de ecuación lineal es porque es una ecuación en este formato o en estos otros formatos. Hay más formatos, ¿verdad? Ya los vamos a ver. De hecho, cuando mandan todo a la izquierda, como esta es una fracción, como pueden ver, pueden multiplicar todo por 5. Ya con esto voy a acabar, ¿eh? Pueden multiplicar todo esto por 5 y les quedaría 5y, 2x más 26. Ya les queda sin fracción. Y si avientan todo a la izquierda, les queda menos 2x más 5y menos 26 igual a 0. Cuando las ecuaciones tienen este formato, ya hice un cochinero ahí, pero vamos a ponerlo aquí. Un número por la x, otro número por la y otro número que es independiente. Esto se llama la forma general de la ecuación de la recta. Ya vimos tres La formatos, ¿verdad? palabra, la fórmula general de la accionera, ¿no? Eso. Nosotros tenemos una fórmula, una forma general. Una cosa es forma y otra cosa fórmula, ¿verdad? Una fórmula general para resolver una ecuación de segundo grado. Ya se acordaron. Hay una fórmula general para una ecuación de primer grado, pues sería esta, ¿verdad? La forma pendiente ordenada al origen. Forma se le llama. Y esta se llama forma punto pendiente. Entonces, cuando ustedes escriben las ecuaciones en estos tres formatos, cada uno de los formatos les da información diferente. Cuando escriben la ecuación así, el chambelán de la X es la pendiente y lo que sobra, que es el término independiente, es la intersección con el eje Y. Esa es la información que tienen. Y es otra manera de generar una línea con un dibujo. Dime por dónde pasa y dime qué tan inclinada está. ¿Sale? La otra forma es poner dos puntos, pongo mi regla y ahí trazo la línea. Esa es la forma, punto pendiente, ¿verdad? Bueno, también puedo hacerlo con dos puntos. ¿Sale? La ecuación va a ser muy similar. Esa ya la vemos la siguiente clase.
En este caso, bueno, en realidad no tuve dos puntos, porque este punto se estaba moviendo. Tuve un punto y pendiente también. Solo que aquí tuve un punto en particular que es una intersección. Esa es la pendiente ordenada al origen. Y cuando mandan todo a la izquierda, porque les va a servir este formato para resolver un sistema de ecuaciones, entonces tienen la forma general de la ecuación de la recta. Se llama general porque todas las ecuaciones se pueden escribir así. Bueno, de hecho, todas se pueden escribir en las tres maneras, pero esta es como la más sencilla algebraicamente, aunque geométricamente la punto pendiente o pendiente ordenada al origen les da más información. Ustedes pueden ver la ecuación y ya con solo ver la ecuación pueden conocer la línea. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ujú. Entonces, ¿qué otra interpretación tiene este formato? Pues que ustedes tienen un punto de partida y tienen qué velocidad lleva el objeto. Entonces, en los modelos lineales, que son situaciones en donde ustedes van a utilizar estas ecuaciones, pueden usar este formato. Por ejemplo, puede ser que cuando ustedes toman un Uber, el banderazo de salida son 30 pesos y por cada 5 minutos les cobran 2 pesos. Entonces, esta línea les va a ir diciendo cuánto les van a cobrar. ¿Sí ven? Cuando ustedes compran un coche y dan un enganche, bueno, cada mes ustedes van a tener que abonar 5,000 pesos y entonces van creciendo, ¿verdad? Dale, ¿vale? A ver, permítanme un momento, ahorita les mando el PDF. Bueno, ¿quedó claro esto? sí, Dale, preguntas, dudas, comentarios, reclamos, no. No. ¿no? ¿Ya se sabían esto? No. No. No, no, ¿listo? No. Más o menos. Más o menos. Bueno, todo eso son fundamentos. Me la pasé hablando hoy mucho, pero va a ser bueno, ¿vale? Casi acabamos toda la ecuación de la línea y pero es importante el significado que nosotros estamos viendo en la cosa geométrica, ¿verdad? Es muy importante, porque como les digo, si nosotros entendemos bien eso, ya le estoy mandando el PDF, si entendemos bien eso, entonces tenemos a la mano nuestras herramientas y nosotros podemos modificarlas para resolver cualquier problema que tenga que ver con esto, ¿verdad? Recuerden, de nueva cuenta, que las grabaciones y las pizarras las estoy poniendo en la página, ¿vale? ¿Tienen alguna pregunta o comentario más? Ya nos vamos a cenar. Sí, bueno, no tengo ninguna pregunta. Sí, nos Tiene vamos a cenar. preguntas. Gracias por la clase. Bueno, cuídense mucho, chicos. Nos vemos la siguiente Gracias por la semana. clase, bye. Gracias, cuídese. Por la clase, Bye, profe. profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias Gracias, por la chicos. clase, bye. Que estén muy bien. Bye. 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 Bye.